bai konturatzen garela administrazio publikoetan, bai ezin dugula egin nahi genuken guztia gu bakarrik, eta nik uste dut ere, gizarte mugimenduetatik, gizarte erakundeetatik lankidetza hori eskatzen adirela behin eta berriro, eta gero eta ozenago gainera. Lan egiteko erak aldatu behar ditugu. Orduan, agora desberdine hauetan irakurritakoarekin eta ikusi dut hainbat lekutan, bai udalak izanik edo bai voluntariado munduan bizi dianak eta badituztela lan egiteko eredu desberdinak eta horiek askok balio dezakete gure estruktura rigido horietara ekartzeko, ez? Cada vez que se idea un proyecto o se le empieza a dar vueltas a la posibilidad de poner en marcha un proyecto, una actividad, lo primero que hay que tener en cuenta es el factor tiempo. A ver, ¿con cuánto tiempo cuento primero para pensarlo, para idearlo y demás, y con cuánto tiempo cuento luego para compartir con la ciudadanía? Porque de alguna forma el proyecto en sí mismo tiene que tener un carácter pedagógico. Entonces, ese factor tiempo hay que tenerlo en cuenta y hay que ganar tiempo al tiempo para que la ciudadanía lo impregne, lo incorpore, lo pueda cuestionar. Yo señalaría como tres cosas que diferencian a Wikitoki de un coworking, ¿no? Espacio compartido para trabajar, y una es que es un laboratorio de prácticas colaborativas, digamos que tiene un propósito común. Otra es que tiene un modelo de gobernanza propio, que es el propio laboratorio, cómo está prototipando y diseñando ese modelo de gobernanza. Y otra que es como la participación o el compromiso de la gente que lo ocupa, ¿no? El proyecto de la Red de Intercambio de Espacios es un proyecto para poner en común a las 56 asociaciones y colectivos que participan y que están trabajando en el barrio para valorar de qué forma pueden compartir recursos, tanto materiales como humanos. El proyecto surge de una necesidad personal, una necesidad que tiene Wikitoki, y nos damos cuenta de que puede ser la excusa perfecta para poder trasladarla a un proyecto mucho más abierto, mucho más dirigido y mucho más relacionado con el barrio, porque entendemos que hay muchísimas asociaciones y colectivos que no se conocen, que tienen mucho que ofrecer y que también tienen demandas. Sarean es un espacio cultural comunitario que abrió sus puertas en septiembre de 2015 y nace a través de un movimiento ciudadano que durante varios años negoció con el Ayuntamiento de Bilbao para que se cediera el espacio donde nos situamos, ya que se consideraba que este proyecto era muy importante pues, para trabajar a través de la cultura a favor de la convivencia y de la cohesión social en el barrio y concretamente en la Plaza Corazón de María.